Srimad Bhagavatam Podcast, domingo 2 de junio, el primer domingo de este mes. Bienvenidos, comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hiranmaya Sapurusham Sahasraparivasaram Andakosha Uvasapsum Sarvasatvo Pavrimitaham. Traducción del verso. El gigantesco Virat Purusha, conocido como Hiranmaya, vivió por 1000 años celestiales sobre el agua del universo, y todas las entidades vivientes yacían con él. Ok. Significado escrito por Srila Prabhupada. Después de que el Señor, en forma de Garbhodakasaji Vishnu, entrase en todos y cada uno de los universos, la mitad del universo se llenó de agua. La manifestación cósmica de los sistemas planetarios, el espacio sideral, etc., que se encuentran visibles ante nosotros, es solo la mitad de todo el universo. Antes de que ocurra la manifestación y después de la entrada de Vishnu en el universo, hay un periodo de 1000 años celestiales. Todas las entidades vivientes inyectadas en el seno del Mahat Tattva se dividen entre todos los universos con la encarnación de Garbhodakasayi Vishnu, y todas ellas yacen con el Señor hasta que nace Brahma. Brahma es el primer ser viviente del universo, y de él nacen todos los demás semidioses y criaturas vivientes. Manu es el padre original de la humanidad, y por consiguiente, en sánscrito, la humanidad recibe el nombre de Manushya. La humanidad, con diferentes cualidades corporales, se distribuye a lo largo de los diversos sistemas planetarios. Fin del comentario. Ok. Bueno, aquí encontramos alguna información bastante interesante, ¿verdad? Que, como habíamos señalado hace algunos días, toda esta es información que viene a ser lateral al Bhakti. No es conocimiento central, siendo el conocimiento central el amor a Krishna, el desarrollo del amor por el Señor Supremo, el amor puro, el servicio devocional puro, la devoción. Y aquí estamos leyendo acerca de algunos datos relacionados con el universo. Vamos a resaltarlos para mencionarlo brevemente. Número 1. Ayer leíamos Krishna, o más bien Vishnu. Estamos hablando de el Señor Supremo. También esto es importante tenerlo en cuenta. Prabhupada aquí se refiere al Señor, si ustedes ven en pantalla. Estamos hablando de el Señor. Sin embargo, en el contexto en el que nos encontramos, este Señor en realidad es Vishnu, que también es el Señor Supremo. Sí. Y ese Vishnu, como sabemos, es una expansión. Krishna se manifiesta en la forma de Vishnu. Así que en este contexto, el Señor es el Señor Vishnu. Eso número 1. Vishnu entonces entra en cada universo, decíamos. Ayer presentábamos el ejemplo de como un manto, una tela, puede tomar la forma de un objeto que esté bajo ella. Algo similar, nos decía el verso ayer, que el universo toma la forma universal después de que Vishnu entra. Y Vishnu entra allí, y después, este es lo primero que nos presenta el verso, después de que Vishnu entra en el universo, o en la
sí, en el universo, desde ese primer momento pasan 1000 años celestiales hasta que aparezca el señor Brahma, hasta que aparezca, digamos que se va a poblar el universo. Pero antes de que se poble, o poble, primero entra el señor Vishnu y él permanece recostado sobre el agua del universo, como el mismo verso lo indica. Está recostado sobre el agua del universo. Y después de 1000 años, entonces ahí sí va a aparecer el primer ser viviente, que es el señor Brahma, y muchos demás, todos los demás en realidad. Vamos bajando un poco. Como acabamos de leer aquí, a ver, vamos a mencionar algo. Recordemos que esta literatura, el Bhagavatam, tiene cosas tan resaltantes y tan únicas. Una de ellas es que, primero, resalta mucho la antigüedad de estos libros, que cuando estudiamos de la antigüedad de estos libros, cuando estudiamos este tema dentro de la misma tradición, nos damos cuenta de que ellos tienen escritos al menos unos 5000 años, aproximadamente. Ahora, fuera de la tradición, cuando algunos eruditos, digamos, extranjeros, digamos, sí, o ajenos a la tradición, estudian la historia de estos libros, ellos concluyen, por diferentes razones, que estos libros apenas fueron escritos unos 1500 antes de Cristo, lo cual nos arrojaría o nos llevaría únicamente hasta 2000, ¿cuánto? 3000 años antes, 3000 años de antigüedad. Aún así, hablando de 3000 años de antigüedad, ya sea que aceptemos cualquiera de las dos, aún así lo cierto es que para tener esta antigüedad y presentar los temas que presentan estos libros, estamos hablando aquí del Bhagavatam, es muy resaltante que el Bhagavatam nos va a presentar, como en este caso, si bien es verdad, estamos leyendo un verso nada más y de este tema del tema de la distribución del universo, va a aparecer un poco más adelante en este canto tercero. Aún así, es tan resaltante que se describen con tantos detalles ciertos fenómenos universales. Por ejemplo, como ya hemos señalado en algunas ocasiones, el Bhagavatam va a describir un poco más adelante cómo es todo el proceso de gestación, cuánto tiempo cuánto tiempo le toma el feto irse desarrollando, y va dando presentando una progresión de cómo va dándose el desarrollo del feto a un libro que tiene escrito por lo menos 3000 años. Como dije, la misma tradición indica que son 5000. Y eso es tan resaltante. Luego tenemos información muy certera y muy acertada en torno a asuntos cósmicos, como es un poco lo que se está presentando aquí. Y uno de esos temas, o algunos de esos temas están incluidos en este verso. Se ha descrito que cada universo está lleno de agua hasta la mitad. Y todas estas descripciones comprensiblemente pueden parecerle mitológicas o ¿qué podríamos pensar? Absurdas tal vez incluso a algunas personas. El Bhagavatam señala eso, que cada universo es no solamente como un globo, digamos, sino más bien que tiene una forma alargada, como un huevo, así es como se presenta, así es como se describe. Y en la parte de abajo, la mitad hacia abajo, está llena de agua. En todos los universos sucede lo mismo. Voy a subrayarlo aquí para que lo leamos. La manifestación cósmica de los sistemas planetarios, eso que vemos, estrellas, planetas, todo lo que se manifiesta ante nuestros ojos, el espacio sideral, es solo la mitad del universo. ¿Por qué solo la mitad? Porque es la mitad hacia arriba, digamos, y la mitad hacia abajo está lleno de agua. Y es en ese agua, tal vez ustedes recordarán cuando estudiábamos acerca de los tres Vishnus, es en ese agua en donde se recuesta el señor Vishnu,
Garbo Dakasaya Vishnu, Prabhupada habló aquí de Garbo, sí. Este Garbo Dakasaya Vishnu, que es el segundo de los tres, se recuesta en ese agua, que podríamos llamarlo, tenemos tres Vishnus y cada Vishnu descansa en su océano. Y este Garbo, primero tenemos al primer Vishnu, que es el Mahavishnu, descansa en el océano causal, que es la causa de toda la manifestación, va a dar origen a todos los universos. Y luego en cada universo individual ocurre esto que estamos leyendo, se llena cada universo hasta la mitad. Y este segundo océano se llama el océano germinal, porque va a germinar toda la vida que va a ser necesaria para cada universo. En el océano causal, que es el primer océano, de allí todavía no se genera vida, digamos. El océano causal lo que hace es que genera muchos universos, muchos, pero todavía no están poblados. Luego, en cada universo, como estamos leyendo, Vishnu en su segunda manifestación entra, se recuesta en este agua que cubre la mitad del universo, que es el océano germinal. Ahora va a dar inicio a toda la vida que se requiere a todos los seres vivos, recostado en el océano germinal. Ahora, otro dato que ha aparecido aquí también interesante podríamos preguntar, antes de ir a leerlo. Sucede la creación y hay, digamos, imaginémonos ahora el océano causal lleno de pequeñas burbujitas. Las escrituras señalan que es como ver un saco lleno de semillas de mostaza. Si usted no sabe cuáles son las semillas de mostaza, también hay otro ejemplo, afortunadamente. Y es que es como ver un racimo de uvas, también se lo describe así, que todos los universos están uno al lado del otro, como ver un racimo de uvas. O también se lo describe como las pequeñas burbujitas en la espuma, por ejemplo en el mar, o mismo con jabón, podemos ver todas las burbujas de aire, una al lado de la otra, haciendo un cuerpo grande de burbujas. Se describe que así es la situación del multiverso, que hay una cantidad tan grande de universos, de acuerdo con el Bhagavatam. Y luego tenemos todas las almas que están listas para entrar a esos universos. Claro, ellas no saben, no es que están esperando a ver en qué momento entrar. Ellas se encuentran en un estado, digamos, latente, en un estado dormido. Y todas ellas, la cantidad que sea, la cantidad muy grande que está destinada para entrar a cada uno de los universos, se divide entonces por todos, de tal manera que la distribución es, podríamos decir, pareja, es una distribución, sí, ordenada y pareja. Y es lo que estamos leyendo aquí, voy a subrayarlo para leerlo. Prabhupada ha escrito: todas las entidades vivientes inyectadas en el seno del Mahat Tattva se dividen entre todos los universos con la encarnación de Garbhodakasaya Vishnu, y todas ellas yacen con el Señor hasta que nace Brahma. ¿Okay? Todas las almas están listas para actuar, y recordemos que leíamos hace unos versos atrás que ese momento en el que el alma comienza a actuar, comienza a vivir, digamos. Estamos hablando de ese primer momento de la creación del universo, y las almas ahora son inyectadas, son puestas en acción, y el alma simplemente es como que si se despierta. Leíamos de esto hace unos versos atrás, como si se despertara, así como uno despierta de un sueño al día siguiente y recobra su vida. Así es como lo plantea el Bhagavatam, que el alma, o todas las almas, simplemente despiertan y comienzan otro ciclo. De vuelta, como si el Bhagavatam tiene cosas tan particulares, como en este caso nos está describiendo qué ocurre en el primer exacto momento de la creación, o al menos en el primer exacto momento en donde empiezan a ver los primeros seres vivos. Y con esta descripción es evidente y es obvio que no coinciden estas dos cosmovisiones, la cosmovisión que estamos presentando ahora y aquella otra cosmovisión que indica que
el ser humano, si lo rastreamos al ser humano en un retorno cronológico, llega un punto en el que deja de ser humano y pasa a ser una bestia, un mono, y de ahí para atrás. Esa cosmovisión es diferente a la cosmovisión del Bhagavatam. El Bhagavatam dice que cuando el universo aparece, todos los seres vivos que conocemos hoy por hoy, en sus cuerpos, son puestos en acción desde el primer inicio, así como los seres humanos, del inicio del universo, actúan como seres humanos y se desarrollan como tal. Luego ha aparecido aquí al final del verso, al final del comentario, ha aparecido también algo interesante. Yo sé que a algunos les interesará y parecerá curioso. Aporta un poco más de información. Voy a leer. La humanidad, con diferentes cualidades corporales, se distribuye a todo lo largo de los diversos sistemas planetarios. ¿Qué les parece? Aquí, Prabhupada, entonces, está aquí orbitando sobre el tema de ¿hay vida en otros planetas? Bueno, para todos aquellos que sean estudiantes ya de algún tiempo estudiando esta cosmovisión y todo el sistema del Bhakti, sabrán que de manera tan llana y simple el Bhagavatam dice, sí, cada universo está poblado, ¿no? Pero eso hace surgir también más interrogantes. En este planeta que conocemos hay seres humanos y otros seres vivos también. Pero ¿hay seres humanos en otros planetas también? Surge ese interrogante. Y un poco aquí entre líneas, casi de manera explícita, aquí en esta última declaración de Prabhupada, pues resulta ser que sí. Él dice que la humanidad se distribuye a lo largo de los diversos sistemas planetarios. La humanidad está por todos lados, no solamente en este planeta Tierra. Ahora que él ha dicho algo también interesante aquí, y él dice que esa humanidad tiene diferentes cualidades corporales. Y esto hace surgir otras dudas, ¿no? Otras interrogantes. ¿A qué nos referimos con diferentes cualidades corporales? Posiblemente, sí, sean seres humanos exactamente igual a como los vemos, con algunas otras diferencias. Tendrían que ser con algunas diferencias porque él habla de cualidades corporales. Ustedes sabrán que en algunas ocasiones, y esto no es algo que todos sabemos, con toda frecuencia cuando se representa a los semidioses en pinturas, por ejemplo, aquellas pinturas y dibujos que están alineados con las descripciones que presentan las escrituras, esos semidioses son pintados con características humanas. Entonces se describe que esos semidioses entran en la categoría de ser humano o de forma corporal humana. Porque de acuerdo con la descripción del Bhagavatam, algunos de ustedes sabrán, existen 8.400.000 especies, diferentes formas de vida, diferentes especies de vida, y hay una diferenciación entre cierta cantidad de especies de aves, cierta cantidad, creo que podemos buscar esa información para que la podamos leer. Se describe que hay 400.000 especies de humanos. Lo pongo en pantalla para que lo leamos. De acuerdo con las escrituras, voy a leerlo. Las entidades vivientes se definen con la palabra ananta, o sea, ilimitadas. No obstante, se explica que pueden pertenecer a 8.400.000 especies de vida. Y esto se declara en el Vishnu Purana. Aquí viene la cita en sánscrito del Vishnu Purana y vamos a leer directamente la traducción. Hay 900.000 especies que viven en el agua. Seres acuáticos son 900.000. 2 millones de entidades vivientes inmóviles, como los árboles y las plantas. Los insectos y reptiles forman 1.100.000 especies. Y las especies de aves, 1.000.000. En lo que se refiere a los cuadrúpedos, hay 3 millones de variedades y 400.000 especies humanas. 400.000 especies humanas. Si alguien quiere leer un poco más de esto,
como dije, al ser un conocimiento que es lateral, sí, Prabhupada va hablando de ello un poco en diferentes momentos, porque las escrituras van abordando el tema. Sin embargo, sí, digamos que se pudiera prescindir de este conocimiento. Todos estos datos no es necesario tenerlos muy en cuenta o de memoria, digamos, para avanzar en el servicio devocional, mientras que hay otra información que sí es relevante para limpiar el corazón, para acercarme más a una comunión más íntima, más cercana con Dios. Pero lo cierto es que es incluido toda esta información aquí. Por un lado, también para hacernos ver la autoridad de estos libros. Sí, es una de las razones por las cuales estudia la creación material también, para hacernos ver y que el lector pueda quedar convencido de que sí, de que hay una investigación seria, no investigación, sino que hay una dedicación seria a abordar diferentes temas, y la persona puede hacer ahora sí una investigación seria partiendo o sirviéndose de las escrituras. Bueno, veníamos aquí porque leíamos esto de las 400,000 especies humanas. Y volviendo con el verso de hoy, Prabhupada ha dicho que la humanidad, con sus diferentes cualidades corporales, eso podría referirse a la humanidad en sus 400,000 formas humanas que existen, se distribuye a todo lo largo de los sistemas planetarios. Sí. Podría, incluso en algunas ocasiones surge la interrogante de, ok, tenemos 400,000 formas humanas. ¿Eso qué quiere decir? Puede ser que surja esa pregunta, y a esa interrogante ya no hay una respuesta, al menos tan clara en las escrituras. Por ejemplo, podríamos preguntar, cuando hablamos de diferentes especies humanas, ¿eso quería decir que cada raza humana es una especie diferente dentro de estos 400,000? Por ejemplo, podría decir, los negros tienen una categoría diferente, los blancos, los que son más chinos, más con ojos achinados. Podría surgir esa pregunta. Ya esa pregunta no la responde al menos el Bhagavatam. Si bien es verdad en un sentido, digamos, externo, hay diferencias entre estos grupos, diferentes grupos étnicos, y hay diferencias indudablemente. A nivel también, digamos, su propio ADN es diferente, son grupos bastante grandes de personas con rasgos corporales, con tendencias, con formas de pensamiento similares, con ciertos hábitos también similares, con costumbres similares. Entonces, es posible, aunque sí, como dije, el Bhakti ya no lo responde de manera así detallada, posiblemente, y sin duda que los hay, Vaishnavas, eruditos que se dedican a estudiar, a profundizar más sobre estos temas, y en algunos libros, en algunos textos védicos, es posible que sí se responda a esto, a esta pregunta de si los chinos forman una raza diferente, que sí lo es, pero que si la pregunta de que si ellos son una especie diferente de ser humano, o es posible que todos los seres humanos que vemos, con sus diferentes colores, digamos, con sus diferentes razas, es posible que todos ellos entren en una misma categoría de una misma especie de ser humano. Como dije, es válido tener pues esas interrogantes, sí, sin duda. Al mismo tiempo es necesario recordar que para nuestro propio avance espiritual en sí, es irrelevante el tener esa respuesta. Sí. Puede ser que satisfaga mi curiosidad de querer saber más, pero el dejar esa pregunta sin respuesta, como dije, en un sentido es irrelevante a mi propio avance espiritual. Mientras que sí hay otros temas que cuando se presenta la duda y la interrogante sobre ciertos temas, saber esas respuestas sí va a propiciar un avance espiritual mayor. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Así es que vamos a ir cerrando aquí. Y como dije, ustedes sabrán, lo recordarán, este capítulo pues va a girar en torno a la creación, y seguramente vamos a ir encontrando más
más datos, más información como la que estamos leyendo aquí, como la que estamos leyendo hoy. Eso va a ser la mayoría, la tesitura mayormente de este capítulo va a ir en esa dirección, va a ser de esa manera. Hemos leído entonces que el Señor Supremo entra y que Él se recuesta en este océano que es el océano germinal, que todo lo que podamos ver del universo es la mitad nada más, porque la mitad del universo está llena de agua, que ese es el océano germinal. Después de que el Señor entra, entonces, todas las almas están listas para comenzar a actuar y accionar, a llevar a cabo acciones. Y antes de que ellas aparezcan, sucede que transcurren 1000 años desde que Él se recuesta hasta que aparezca el primer ser viviente, que es el Señor Brahma. Y también decíamos hoy que de acuerdo con la cosmovisión védica y como lo plantea el Bhagavatam y los Vedas en general, es que no ocurre una evolución de las especies. Sí, no ocurre esto de que una especie deja de existir para darle paso a una otra especie. Obviamente sí que podemos decir que a lo largo de los años, de las décadas, por ejemplo, podemos notar como hay ciertos cambios, digamos, mismo en la misma biología, en el ADN, incluso podríamos decir, de ciertas personas, de un grupo de personas, ciertos grupos de personas. Pero el Bhagavatam sostiene de que desde el inicio de la creación, todas las especies ya existen. No es que una especie deja de existir para darle paso a otra. Puntualmente estamos hablando de los seres humanos. Los seres humanos existen desde el inicio de la creación. Muy bien. Eso será todo por hoy. Espero que hoy domingo sea un día exitoso y provechoso además, que podamos seguir recordando al Señor Supremo y seguirnos sintiendo acompañados, guiados por el Señor Supremo. Nos vemos mañana, si el Señor nos permite. Hare Krishna.